Episodio 1. La lluvia solo me tocó a mí. Me llamo Catalina. Y no creo en milagros. O al menos, no creía. Hasta que el cielo me bañó sola. Fue un 15 de agosto. Día claro. Azul perfecto. Los niños corrían descalzos por el polvo y las gallinas picoteaban la tierra seca. No había nubes. Ni viento. Ni promesas. Y sin embargo, cuando salí al patio para colgar las sábanas, una sola nube se formó sobre mi cabeza. Pequeña. Gris. Y llovió. Pero solo sobre mí. El resto del pueblo lo vio. Mi hermana gritó. Mi padre cayó de rodillas. Yo, no supe qué hacer. La lluvia me empapó por exactos 13 segundos. Y luego desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero mi cuerpo no se secó. Mi cuerpo se selló. Desde ese día, el agua no me toca. Ni en la ducha. Ni al llorar. Ni siquiera el sudor. Es como si mi piel hubiera sido bautizada para siempre. Fui al sacerdote. Me miró con miedo. Me hizo confesar 7 veces. Pero la pila bautismal se quebró cuando metió mi mano. El agua se retiró. No es cosa de Dios. Dijo, es algo que vino antes que su nombre. Los vecinos dejaron de saludarme. La iglesia me prohibió comulgar. Y mi reflejo en los espejos comenzó a sonreír cuando yo no lo hacía. Hasta que anoche, en medio del silencio, la voz de mi madre muerta me despertó desde el fondo del pozo seco del patio. Catalina. Tú no fuiste bautizada por agua. Fuiste marcada por el cielo, para recordar a la tierra lo que ha olvidado. Episodio 2. El agua que no moja, susurra. Desde aquella lluvia que solo me eligió a mí, no he vuelto a sentir el agua, ni en la piel, ni en la boca, ni en los sueños. Pero esta noche, el agua me habló. Todo comenzó con un temblor, no de tierra, sino en el aire, como si el mundo respirara con miedo. Salí al patio. El pozo seco que mi abuelo cavó décadas atrás seguía allí, abierto como una boca olvidada por Dios. Me acerqué, atraída por un eco que no era mío. Y al asomarme, no vi oscuridad, vi movimiento, como si el fondo, por fin, estuviera respirando. Entonces lo oí. Catalina. La sed no es falta de agua, es ausencia de verdad. Me alejé temblando, pero el eco me siguió, se coló en mi oído, y me susurró cosas que nadie debería oír. Cada gota que te tocó llevaba el recuerdo de un pecado antiguo. No eres pura, eres señal. Fui al lavadero, desesperada. Quise lavarme el rostro, las manos, la conciencia, pero el agua huyó. Las gotas resbalaban sin tocarme. Se curvaban, evitaban mi piel como si yo quemara. Y en cada curva, susurraban nombres. Nombres que yo no conocía, pero que mi sangre reconocía. ¿Qué quieren de mí? Grité. Silencio. Y luego, desde las paredes húmedas de la cocina, una respuesta con voz de lluvia vieja. Recordar. Volver al primer bautismo. El que no fue con agua, sino con culpa. Me encerré en la habitación. El espejo me esperaba. Y esta vez, no sonreía. Mi reflejo lloraba. Pero no eran lágrimas. Era lluvia atrapada, goteando desde dentro del vidrio, como si el cielo llorara a través de mí. Episodio 3. El nombre que el agua escondió. El pozo amaneció lleno. Después de 20 años seco. Después de rechazar cada lluvia. Después de tragarse sus propias piedras. Amaneció lleno. Pero no de agua. De un cuerpo. Los gritos no tardaron. Mi padre fue el primero en correr. Luego los vecinos. Luego la guardia. Pero nadie quiso mirar demasiado cerca. Yo sí. Me acerqué. Sabía que el pozo había susurrado. Que había abierto la garganta no para beber, sino para vomitar memoria. El cuerpo era de una niña. No tendría más de 7 años. Su vestido estaba intacto. Su piel, blanca como leche enferma. Y sus ojos, abiertos. Pero lo que hizo que todos retrocedieran fue lo que tenía grabado en la frente. No con tinta, no con cuchillo, con agua. Agua que no goteaba. Se sostenía, como tallada en su carne sin romperla. Un solo nombre. Catalina. Mi nombre. Mi condena. ¿Cómo es posible? Susurró el sargento, persignándose 2 veces. Nadie ha tocado este pozo en décadas. Una mujer entre la multitud se desmayó. Otra empezó a rezar en latín sin haberlo aprendido jamás. Y yo no parpadeé, porque sentí algo. Dentro, profundo. Yo conocía a esa niña. No de esta vida, ni de mi memoria. Pero su mirada era la mía. Su ombligo tenía la misma mancha en forma de cruz torcida que yo siempre escondí. Volví a casa esa noche. Pero el aire ya no era mío. El agua de los grifos comenzó a gorgotear sin razón. Y en cada burbuja que subía, se formaban letras.
Frases. Oraciones sin religión. La que fuiste, ya murió. La que eres, aún no ha sido dicha. Dormí vestida, con la luz encendida. Y el pozo, aunque lejos, seguía goteando dentro de mí. Episodio 4. El bautismo que llegó en un sueño. Mi madre murió sin confesión. Eso decían. Que la sorprendió la fiebre antes de que pudiera limpiar su alma. Pero ahora, empiezo a pensar que no quiso confesar. Porque lo que sabía, no era de este mundo. Esa noche, cuando el nombre en la frente de la niña aún me latía en los huesos, busqué su baúl, aquel que nadie abrió desde su entierro. Lo encontré envuelto en mantas viejas. Bajo el suelo del armario, cruces dibujadas con ceniza, 3 mechones de mi cabello atados con hilo rojo, y al fondo, un cuaderno negro. No tenía título, ni fechas, solo palabras escritas con la prisa de quien no quiere ser descubierto. Lo abrí. Las primeras páginas eran oraciones, casi todas tachadas, otras escritas al revés, como si temiera ser leída desde el cielo. Pero en la mitad del cuaderno, una entrada me hizo temblar. Esta noche, soñé con agua que no mojaba, una lluvia sola, sobre una hija que aún no he parido, una niña que el cielo marcará como la última, no para salvar, sino para recordar. No respiré, mis dedos querían cerrar el cuaderno, pero mis ojos se aferraron a la siguiente frase. No será bautizada en iglesia, no habrá cura, ni padrino. Su nombre será escrito en la lengua que solo el agua puede pronunciar. Y cuando la tierra escupa a la primera que lo olvidó, ella comenzará a recordar. Mi madre sabía del pozo, sabía de la niña, de mí. Las últimas líneas estaban manchadas, como si las lágrimas se hubieran mezclado con la tinta. No la toquen con agua humana, no la limpien, no la nieguen, porque el cielo solo bautiza una vez, y la próxima será con fuego. Cerré el cuaderno de golpe, pero en mi cabeza ya llovía. Un goteo invisible que no mojaba mi cuerpo, pero empapaba mi alma. Episodio 5. Los nombres que brotan bajo mi piel. Vinieron de lejos, con sotanas limpias, con libros gruesos, y con ojos que no sabían mirar sin juzgar. 3 sacerdotes, enviados por el obispado de San Lorenzo. Dijeron que venían a observar, pero traían aceite para exorcismo, y una pequeña caja de plata que no abrieron delante de nadie. La niña fue encontrada en un lugar santo. Dijo uno. Y tú, has sido tocada por algo que no se repite. No respondí. No tenía que hacerlo, porque cuando uno de ellos me tendió la mano, algo sucedió. Mi piel, seca, inviolable desde aquella lluvia, se volvió transparente, justo en la parte interna de mi muñeca. Y debajo, como si mis venas fueran tinta, un nombre comenzó a formarse. Padre Mario Gómez. Él se congeló. Miró su mano. Luego mi muñeca. Quiso hablar, pero la voz no le obedecía. ¿Qué es esto?, susurró el más joven de los 3, mientras se persignaba 2 veces. No lo sé, respondí, pero no es mío. 1 a 1. Los 3 me tocaron, y en cada contacto, un nuevo nombre brotó, uno por uno, como si mi cuerpo los conociera desde antes de ser tocado. Padre Juan Arriaga. Padre Ernesto Ledesma. Los nombres ardían bajo mi piel, no con fuego, sino con reconocimiento. Esto no es divino, dijo uno de ellos mientras se alejaba. Esto es profético. La caja de plata cayó de sus manos al suelo. Se abrió sola, y dentro no había reliquias, ni medallas, ni agua bendita, solo un espejo, pero no reflejaba mi rostro, sino el de una niña, la del pozo, con los ojos cerrados, pero las lágrimas cayendo hacia arriba. Los sacerdotes huyeron esa noche. Ninguno terminó su informe. Y al amanecer, sobre la puerta de la iglesia, alguien, o algo, había escrito con ceniza mojada. El bautismo fue real. Y no puede deshacerse. Episodio 6. El agua no vino a matarme, vino a arrodillarse. Me encerraron como se encierra a las bestias. Sin juicio, sin palabra, sin culpa, pero con miedo. Fue don Nicasio quien dio la orden. El más viejo del pueblo. El que aún recordaba cuando las lluvias eran bendición y no profecía. Si el agua no la toca, no es de Dios, dijo frente a todos. Y si el cielo la eligió, es porque la tierra ya no la quiere. Me ataron las manos con sogas mojadas. No me quemaron. Se evaporaron. Como si mi piel fuera un altar al que la humedad no se atreve. Me encerraron en el granero viejo. Ese donde murió la peste del 84. Olor a sangre seca. A madera podrida. A oraciones mal hechas. La primera noche, no dormí, ni lloré, solo escuché, porque afuera, llovía. No era una lluvia cualquiera, no golpeaba los techos,
No mojaba la tierra. Se reunía. Se concentraba en torno al granero. Como si el agua supiera que yo estaba dentro. Como si no quisiera entrar, sino esperar permiso. Y entonces, sucedió. Una grieta se abrió en la pared. Delgada. Inocente. Y por allí se coló una sola gota. La vi flotar. No caer. Flotar. Y al tocar el suelo, no hizo charco. Se arrodilló. Sí. El agua se dobló sobre sí misma. Como si rezara. Luego, otra gota. Y otra. Y otra más. Cientos. Miles. Entrando en silencio. Formando pequeñas figuras líquidas que no eran formas. Eran gestos. Manos unidas. Cabezas inclinadas. El agua oraba. ¿Qué eres? Susurré entre dientes. Y desde el rincón más oscuro del granero, una voz que no era mía. Ni humana. ¿Ni viento? Me respondió. Soy lo primero que tocó la creación. Y tú, eres lo último que recordaré. Afuera, los truenos rugían. Pero dentro, todo se arrodillaba. Episodio 7. El niño que habló con lengua de agua. No me hablaban. No me traían comida. No sabían si aún vivía. Pero una tarde, cuando el sol ya no tocaba el techo del granero, y el mundo parecía hecho solo de sombras, alguien vino. Era pequeño. No mayor de 10 años. Tenía el rostro pálido, las manos huesudas, y los ojos llenos de un silencio antiguo. Era Tomás, el niño mudo del pueblo. Nació sin lengua, decían, pero yo siempre supe que el problema no era su boca, sino el mundo que no sabía escucharlo. Se acercó a la rendija de la pared, la misma por donde la lluvia se arrodilló. Yo me acerqué en silencio. No quería asustarlo, pero él no temía. Metió la mano por la grieta. Una mano pequeña, temblorosa, llena de polvo. La tomé. Y entonces, habló. No con palabras, no con sonidos, con agua. Desde su boca entreabierta, comenzó a brotar un hilo transparente. Una especie de vapor líquido que no caía. Se curvaba, como una lengua hecha de río y memoria. Y ese vapor, me habló dentro. Catalina, tú no estás maldita. Tú eres la última llave. Del primer pozo. Tomás no entendía lo que pasaba. Sus ojos estaban llenos de luz. Su cuerpo temblaba, pero no se soltó. Entonces, algo más ocurrió. El agua que aún se arrodillaba a mis pies comenzó a levantarse. Formó palabras en el aire. Sílabas danzantes. Cada una con el sonido de una lágrima cayendo en piedra. Él volverá a hablar. Cuando tú recuerdes lo que eras antes del nombre. Y en ese instante, Tomás, el niño sin voz, rió. Una risa nueva. No humana. Una risa que sonaba como una fuente abierta. Yo también sonreí. Porque supe que el agua ya no solo quería hablar. Quería ser entendida. Episodio 8. La sed les hizo arrodillarse ante mí. 3 días sin agua. Luego 5. Luego 9. La tierra se abrió como una llaga. Los pozos escupían polvo. Los animales morían con los ojos secos. Y el sol ya no alumbraba. Castigaba. El pueblo, que antes me encerró, ahora bajaba la mirada cuando pasaban cerca del granero. Pero yo ya no era la misma. Desde la noche en que Tomás habló con lengua de agua, algo en mí despertó. Podía sentir el cauce bajo el suelo. Escuchar el crujido del río agrietado como si fuera hueso vivo. Y lo más terrible, el agua me seguía. Sí, como un perro fiel. Como un recuerdo que no quiere irse. La gente comenzó a murmurar. Que yo caminaba por el patio y el rocío me rodeaba. Que mi sombra mojaba la tierra seca. Que el vapor salía de mi piel en las madrugadas. Como si aún me estuvieran bautizando por dentro. Y entonces, una mañana, llamaron a la puerta del granero. No con violencia. No con rabia. Con súplica. Catalina, dijo don Nicasio. El mismo que me acusó. El pozo no responde. Los niños lloran sangre. ¿Y tú no mueres de sed? Abrí la puerta. Mi cuerpo brillaba como si fuera un espejo que guarda tormentas. Me miraron como se mira a una santa. Pero con culpa, con miedo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó una mujer, de rodillas. No respondí de inmediato. Caminé descalza hacia el centro del pueblo. Cada paso dejaba un rastro húmedo. No de sudor, de memoria. Me detuve frente al pozo principal. Era una boca seca. Muerta. Puse mi mano sobre la piedra. Y en voz baja, susurré. No soy fuente. Pero fui tocada por la lluvia que no era de este mundo. Entonces, el milagro. No del cielo, del suelo. Una gota, luego otra. Y luego, una explosión de agua pura. Cristalina, tibia como el vientre de una madre. El pueblo gritó. Lloró. Se bañaron. Se arrodillaron.
y me miraron con los ojos vacíos de toda religión, pero llenos de fe desesperada. Yo solo dije, no me sigan a mí, sigan lo que despertaron cuando me rechazaron. Y el pozo siguió cantando. Episodio 9, el agua mostró lo que el alma cayó. No tardaron en venir. Las noticias llegaron al Vaticano como una grieta en las escrituras. Una mujer que camina con el agua. Una niña que hace llover sobre la sequía. Un nombre que el cielo no olvida. Me recogieron en la madrugada. No con esposas, sino con oraciones. No como a una hereje, sino como a un misterio. El viaje fue largo, pero el silencio era más largo aún. Los curas que me escoltaban no hablaban entre ellos. Solo rezaban. Y cuando me miraban, no era odio lo que vi. Era reflejo. Como si, al verme, recordaran lo que siempre intentaron olvidar. Llegamos a Roma, a la ciudad donde las verdades se escriben con mármol. Allí me condujeron a una pequeña capilla dentro del Vaticano, cerrada al público, custodiada por siglos de secretos. En el centro, un pozo cuadrado de mármol blanco. El lago Benedetto, un estanque sagrado que nunca se seca, alimentado, según ellos, por lágrimas de santos. Pisa el agua, ordenó el cardenal más viejo. Y si mientes, serás rechazada. Yo no mentía, pero la verdad nunca fue amable. Puse un pie en el borde. El agua no se agitó, ni tembló. Se aclaró, más allá de lo cristalino, más allá de lo visible. El agua se volvió espejo, pero no un espejo cualquiera. No mostraba mi rostro, mostraba el de ellos. Uno a uno, los sacerdotes vieron sus reflejos, pero no como son ahora, sino como fueron. El joven que cerró la puerta a una mujer embarazada. El monje que cayó un crimen dentro del confesionario. El cardenal que convirtió la duda en dogma, para no perder poder. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro vomitó. Uno más intentó romper el agua con su crucifijo, pero el agua no lo permitió. La voz que escucharon no vino de mí, ni del pozo, ni del cielo, vino desde dentro de sus nombres. Bautizasteis cuerpos, pero olvidasteis lavar las almas. Yo no hablé, solo cerré los ojos, y el agua me acarició los tobillos por primera vez. Episodio 10, el altar que nunca fue usado. Después de la visión en el lago Benedetto, nadie volvió a tocarme, ni a rezar en voz alta, ni siquiera a decir mi nombre. Los sacerdotes me miraban con los ojos bajos, como si al hacerlo, se arriesgaran a recordar algo que la iglesia les había prohibido sentir. Humildad. Esa noche, no me llevaron a una celda. Me guiaron por pasadizos que no olían a incienso, sino a piedra mojada. Bajamos escaleras infinitas. Cada peldaño tenía inscripciones en idiomas que ni el tiempo recordaba. Y al fondo, más allá del mármol, más allá de la historia, había una puerta. No tenía manija, solo una cerradura en forma de gota. Una gota invertida. El cardenal que me acompañaba, ya sin mitra, ya sin voz, sacó un pequeño frasco de cristal. Dentro, una única gota de agua suspendida, inmóvil en el aire. Este es el agua de la primera promesa, susurró, traída del cielo antes de que el hombre supiera pronunciar pecado, punto. La vertió sobre la cerradura, y la puerta respiró. Sí, no se abrió, no crujió, respiró, y luego se abrió, como si el secreto por fin soltara su pecho. Dentro, había un altar, no hecho por manos humanas, piedra viva, curvada como vientre, y en el centro, un cuenco tallado en forma de útero abierto, lleno hasta la mitad de un líquido que no era agua, ni aceite, ni sangre, era memoria líquida. Ningún papa ha tocado este lugar, dijo el cardenal, porque fue reservado para quien vendría al final, para la última bautizada no por hombres, sino por el cielo. Me acerqué. Cada paso hacía que el líquido vibrara, como si me reconociera, como si me esperara. ¿Qué debo hacer?, pregunté, y el altar me respondió, no con palabras, sino con una lágrima que surgió de la piedra misma. No debes lavar tu cuerpo, debes bautizar la palabra que pondrá fin al silencio. Extendí la mano, y cuando mis dedos tocaron la superficie, mi boca se abrió sola, y una frase brotó de mí, en un idioma que no conozco, pero que hizo temblar las paredes del Vaticano. Episodio 11, la palabra que desbordó los altares. No sé qué dije, solo sé que no me pertenecía. Fue una frase que no salió de mis labios, sino de todo lo que fui antes de tener nombre. Un idioma que no vibra en el aire, sino en el agua. Y fue suficiente. El cuenco del altar se agitó. El líquido en su interior comenzó a danzar, como si la gravedad ya no pudiera contenerlo. Luego, sin que yo lo tocara, se elevó, una columna líquida, transparente como el primer día de la creación.
Se alzó en espiral y se disolvió en el aire. Pero no se evaporó. Se dispersó. No por las paredes. No por los túneles. Por los ríos. Por las fuentes. Por las cañerías. Los pozos. Las lágrimas no lloradas. Y entonces ocurrió lo impensable. En Jerusalén, la pila bautismal de la Basílica del Santo Sepulcro comenzó a rebosar. En México, en una iglesia olvidada en Oaxaca, el agua del baptisterio brotó sin pausa, aunque nadie la había llenado. En Filipinas, en Nigeria, en París, en cada templo donde alguna vez se dijo, te bautizo en el nombre del Padre, el agua volvió a hablar. Y no para bendecir, sino para recordar. No fueron limpios, fueron marcados. No se lavaron los pecados, se archivaron. El Papa fue despertado a las 3 de la mañana. Su habitación olía a humedad, aunque no había una sola ventana abierta. Y en su escritorio, una gota, una sola, que no caía. Observaba. Los niños nacidos esa noche no lloraron, sino que balbucearon, en voz leve, una palabra idéntica en todos los idiomas. Ella ya habló. Yo aún estaba en la sala subterránea. El cardenal, de rodillas, la piedra, viva, y mi cuerpo, goteaba. Sí, por primera vez desde aquella lluvia solitaria, el agua me tocaba, pero no para purificarme, sino para decirme, ahora tú eres el sacramento. Episodio 12, el libro que solo el agua podía leer. No me buscaron, me soñaron. Eran 12, hombres y mujeres de distintas lenguas, distintas edades, ninguna fe compartida, excepto una visión. Dijeron que, una noche antes del desbordamiento mundial, soñaron con una mujer rodeada de lluvia suspendida, con ojos que no parpadeaban, y una voz que no hablaba, pero hacía rezar sin querer. Uno la llamó agua encarnada, otro, la que llegó cuando la fuente se agotó, y el más anciano, simplemente susurró. Ella es la palabra que no fue escrita por mano alguna. Llegaron al Vaticano sin invitación, sin permiso, pero con algo que ningún guardia se atrevió a detener. Un libro de piel, no de cuero, no de pergamino, piel humana, suave, antigua, sellada con una costura que no se abría ni con fuego. Lo llamaban el silencio de Dios, un texto apócrifo escondido durante siglos en un monasterio inundado, donde cada intento de abrirlo había fracasado. Pero anoche, uno de ellos lo sumergió en agua de pila, y las letras comenzaron a brotar. No tinta, no sangre, agua oscura, que formaba frases solo por instantes. Ella estaba allí, dijo la mujer con voz quebrada. Catalina, tu rostro, tu nombre, pero no como profecía, como sello. Los teólogos no lo entendían. Los cardenales querían ocultarlo, pero el libro no los obedecía. Se abría solo cuando yo entraba en la sala. Y entonces, en la última página, una sola frase quedó clara como espejo. Cuando la última mujer reciba el agua del cielo, las palabras se desatarán, y la humanidad no será perdonada, será recordada. Yo no lloré, pero mis dedos comenzaron a gotear, y al tocar el libro, la piel se volvió líquida, se deshizo como si nunca hubiera querido ser encuadernada, y de su interior no salieron letras. Salió una llave, hecha de cristal, tallada con símbolos que ninguna lengua conoce, pero que mi cuerpo reconoció como suyos. ¿Qué abre?, preguntó uno de los 12. Y mi voz, sin pensarlo, respondió, el altar donde el cielo dejó de hablar, y empezó a escuchar. Episodio 13, la sala donde el agua decide quién será recordado. La llave no abrió una puerta, abrió un recuerdo, el más viejo, el más enterrado, el que ni los ángeles se atreven a nombrar. Los 12 me guiaron por pasillos donde la piedra ya no era fría, sino consciente. Los muros temblaban a nuestro paso, como si supieran a dónde íbamos, como si se prepararan para ceder. Finalmente llegamos. Una puerta de metal vivo, sin manija ni cerradura, pero con un centro de cristal hueco, idéntico a la llave. La introduje sin pensar, no con la mano, con el agua que ya corría por mis venas. El metal respiró, y la puerta se deshizo en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Dentro, la sala era circular. No había imágenes, ni cruces, ni santos. Solo un estanque, negro, inmóvil, perfectamente quieto, como un espejo que aún no ha decidido qué mostrar. Este es el pozo de los nombres no olvidados, dijo uno de los 12. Aquí no se perdona, aquí se recuerda. Me acerqué. El agua no se agitó. Me reconocía, a mi lado. Los 12 se arrodillaron, pero no rezaban, esperaban. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Nadie respondió, hasta que una voz, no mía, no suya, no humana,
Llenó la sala desde el agua misma. Todos serán olvidados. Catalina. Salvo aquellos cuyos nombres se pronuncien en este agua. No por poder, no por fe, sino por haber sabido amar sin recompensa. La superficie se agitó, y comenzaron a aparecer rostros. Miles, millones, cambiaban a cada segundo. Algunos conocidos, otros que aún no habían nacido. Y cada rostro iba acompañado de una sola palabra. Recordado. Yo lloré, no por tristeza, sino porque entendí la magnitud del bautismo que me fue dado. No era para salvar, ni para guiar, era para recordar, para que el olvido, esa forma lenta de morir, no tocara a los que nunca fueron escuchados. Entonces, el agua habló por última vez esa noche. Catalina, ahora tú decides quién entra al silencio, y quién queda en la memoria eterna del cielo. Y el estanque me abrió su lengua. Episodio 14, el nombre que no debió aparecer. Me dijeron que eligiera, que hablara, que dejara caer en el agua sagrada los nombres de quienes merecían no ser olvidados. No por santos, no por mártires, sino por haber amado sin esperar ser recordados. Me arrodillé frente al pozo, y sin entender cómo, mi voz comenzó a nombrarlos. Uno por uno, un campesino que murió defendiendo a niños en guerra. Una mujer que curó leprosos y jamás pronunció su propio nombre. Un niño que regaló su pan a un ladrón, y murió de hambre con una sonrisa. Cada nombre que pronunciaba dejaba una estela de luz sobre el agua, una firma etérea, una promesa de que el olvido jamás los tocaría. Los 12 lloraban. El aire olía a tierra húmeda y silencio limpio. Y entonces, ocurrió. El agua habló sin mi permiso. Una imagen se formó sobre la superficie. No la invoqué, no la deseé, pero allí estaba. Mi rostro, mis ojos, abiertos, mi cabello, flotando como si estuviera bajo el agua. Y debajo, una palabra que jamás debía aparecer mientras uno sigue respirando. Recordada. Me quedé helada. ¿Qué significa esto?, pregunté, temblando. El pozo respondió con la voz de mi madre. No como recuerdo, como presencia, porque tú, hija del agua, ya no estás viva en este tiempo. Eres lo que viene después. No morirás como los demás, porque ya comenzaste a disolverte en la memoria de Dios. Mi cuerpo ardía, pero no de fiebre, de verdad. Y entonces lo sentí. Una gota rodando por mi mejilla. La primera lágrima que lloraba desde aquel bautismo invisible. No era mía, era del cielo, porque hasta lo divino sabía que lo que viene después del recuerdo eterno es la entrega final. Y yo estaba lista. O casi. Episodio 15, el bautismo final. No hubo campanas, ni cánticos, ni cielos abriéndose. Solo silencio. Y ese silencio pesaba, como si toda el agua del mundo hubiese contenido el aliento, esperando que yo diera el último paso. El pozo sagrado no era profundo, pero al mirarlo, sabía que no tenía fondo. No en esta vida, ni en ninguna que viniera después. Los 12 me rodeaban. No me sujetaban, no me detenían. Solo observaban con los ojos llenos de algo que no era miedo, ni fe, ni esperanza. Era memoria. Me quité los zapatos. Los pies desnudos tocaron la piedra viva, y el primer dedo que rozó el agua fue suficiente para que la superficie me hablara. Catalina. Este no es un final, es una conversión, no de alma, sino de elemento. Di un paso, luego otro. El agua no me cubría, me recibía, como si me reconociera, como una gota extraviada que por fin volvía al cauce. Cuando el agua tocó mi cintura, el aire de la sala comenzó a condensarse. Lágrimas invisibles surgían en los ojos de los presentes. Sin tristeza, solo por reflejo. Yo no lloraba, pero por dentro, algo en mí se disolvía. Dijiste los nombres, pero el tuyo fue el último. Porque quien recuerda a los demás, no puede ser olvidado. Entonces lo entendí. Mi bautismo no fue para limpiarme, fue para contener a todos. Mis manos se abrieron. Mis labios pronunciaron una sola frase. Todo lo que el agua guardó, hoy será memoria eterna. Y el pozo me tragó suavemente. Sin dolor, sin hundimiento, solo unirse. Y al hacerlo, las aguas del mundo, ríos, mares, lágrimas, se calmaron, por una hora exacta, como si el tiempo se arrodillara también. En las iglesias, las pilas bautismales se vaciaron solas, pero dejaron atrás una sola palabra, escrita en cada idioma, en cada piedra mojada. Catalina. Y así, sin cruz, sin tumba, sin dogma, yo fui recordada, no como santa, no como profeta, sino como la última mujer bautizada por el cielo.